servir a nuestro Padre que está en el cielo. Y es un gusto servirlo compartiendo contigo el tema de hoy. El tema de hoy se llama responsabilidad de rendir cuentas y tiene una cita base. ¿Puedes ver la cita base? Mateo 25 del 14 al 30. Pido perdón porque ese es mi error, es del 14 al 30. ¿Alguien de acá se recuerda qué pasaje está en Mateo 25 del 14 al 30? ¿Qué pasaje? ¿Alguien se recuerda? La parábola de los talentos. La parábola de los talentos, mis hermanos. Estoy seguro que los que estamos acá hemos escuchado muchas veces la parábola de los talentos. ¿Quién de los que estamos acá nunca ha escuchado la parábola de los talentos? Todos la hemos escuchado, ¿verdad? Y probablemente la hemos escuchado muchas veces. Yo he escuchado muchas veces la parábola de los talentos y usualmente la he escuchado con relación a los dones que el Señor nos ha dado para el ministerio que nos ha encomendado. Amén. Tú también tienes dones. El Señor te ha equipado con dones porque te ha encomendado un ministerio. ¿Sí? Pero hoy no vamos a hablar de eso. También he escuchado muchas veces la parábola de los talentos con relación a los bienes materiales con los que el Señor nos ha bendecido. Amén. Y ciertamente el Señor nos ha bendecido. Y ciertamente la parábola se refiere en algo, tanto a los bienes como a los dones con el que el Señor nos ha equipado. Pero hoy vamos a hablarlo desde otra perspectiva. ¿Cómo se llama el tema, mis hermanos? Responsabilidad de rendir cuentas. Y vamos a ver la parábola de los talentos desde la perspectiva de la rendición de cuentas. Como siempre te digo, yo no traigo un tema, un estudio doctrinario para compartir. Yo quiero compartir contigo lo que la palabra de Dios me ha mostrado a mí de lo que necesita mi corazón. Espero que este tema sea, le pido al Señor que este tema sea de edificación para tu vida y te pido a ti que compartas conmigo lo que el Señor te hable a ti. Amén. Gloria a Dios. Así que desde esta perspectiva, mis hermanos, vamos a comenzar. Antes de entrar a la cita base, vamos a hablar un poquito acerca de qué es la rendición de cuentas. Amén. Y pues para comenzar vamos a ver qué es rendición de cuentas, quién debe rendir cuentas, a quién se le deben rendir cuentas, por qué se deben rendir cuentas y para qué se deben rendir cuentas. ¿Te interesa? Gloria a Dios. Vamos a comenzar viendo qué es rendir cuentas. Y para ver qué es rendir cuentas, antes quisiera hacer una pequeña distinción. Hay dos tipos de obligaciones de rendir cuentas. Hay una obligación de rendir cuentas para todos aquellos que administran bienes de terceros. Amén. Por ponerte un ejemplo, el presidente de la República, él administra la cosa pública, él es el presidente de la República, es el jefe del organismo ejecutivo y administra la cosa pública, todos los bienes públicos que son propiedad de todos los ciudadanos, es administrada por él y él tiene una obligación, tiene la obligación de cuidar esos bienes y de rendir cuentas de esos bienes. ¿A quién? Pues al pueblo a través del Congreso de la República. Eso no es el tema hoy, solo es un ejemplo. Amén. O los administradores de las sociedades mercantiles tienen la obligación de rendir cuentas a los socios o accionistas que aportaron sus bienes o su capital para la empresa. ¿Ok? Tienen la obligación de rendirle cuentas a los accionistas o a los socios qué han hecho ellos con esos bienes o ese capital para la empresa. También, por ejemplo, se me viene los que administran bienes de menores o de incapaces. Ellos tienen la obligación de rendir cuentas al juez de lo que están haciendo con los bienes de los menores o incapaces que están administrando. Ese es un tipo de obligación de rendir cuentas. ¿Y qué significa rendir cuentas ahí? Significa informar al propietario de los bienes
cómo se están manejando sus bienes. ¿Para qué? Para que el propietario sepa el estado de su propiedad y el resultado de la administración. Amén. Ese es un tipo de obligación. Pero me interesa mucho el segundo tipo de obligación de rendir cuentas. Este segundo tipo de obligación de rendir cuentas la tenemos todos los que estamos bajo una autoridad que nos sustenta, que nos protege, que nos provee, que nos guía. Amén. Cuando nosotros éramos niños, ¿te recuerdas cuando eras niño? Y estabas, sí, hace algún tiempo, y estabas bajo el cuidado de tus papás y tenías en el colegio una tarea, por ponerte un ejemplo, tenías una tarea que implicaba un material específico, un material extraordinario. Tú tenías que ir con tu papá y le tenías que pedir el material, ¿sí o no? Porque tú no tenías el material y no tenías posibilidad de obtener el material. Ibas con tu papá y tu papá te compraba el material que necesitabas. Tú tenías que informarle a tu papá. ¿Qué hubiera pasado si no le informabas a tu papá o a tu mamá acerca de esta necesidad? Pierdes el examen, sacas 0 en la tarea. ¿Por qué? Porque no hiciste lo que tenías que hacer. No hiciste la tarea porque no tenías el material. ¿Ves la necesidad que implica esa relación? Por ponerte otro ejemplo, imagina que a tu hijo o a tu hija la están acosando en el colegio. ¿Cómo le dicen ahora? Bullying. Le están bulleando a tu hijo y no te informa, se queda callado. ¿Qué va a pasar? Pues que tú no vas a poder tomar acción para cuidar a tu hijo. No vas a poder hacer lo que tienes que hacer para cuidar a tu hijo. Todos los que tenemos hijos bajo nuestro cuidado o hemos tenido hijos bajo nuestro cuidado, sabemos que entre mejor comunicación hay con nuestros hijos, mejor podemos nosotros cuidarlos, especialmente la comunicación del hijo al padre. Mejor puedes tú cuidar a tu hijo, tú sabes mejor sus necesidades y puedes tomar mejores decisiones, comprarle mejores cosas y todo lo que necesita. Amén. En este segundo tipo de obligación de rendir cuentas, que es muy importante para el tema de hoy, en este segundo tipo, la rendición de cuentas implica informar a la autoridad que nos tiene bajo su cuidado, informar de todo cuanto nos acontezca. Amén. Son dos diferentes. Y en los dos tipos incluye información de parte mía o de parte del que está administrando hacia una autoridad. ¿Para qué? Para que la autoridad tenga conocimiento de lo que está ocurriendo y pueda hacer lo que tenga que hacer. Amén. Ahora, eso es rendir cuentas. Pero ¿quién tiene la obligación de rendir cuentas? Tienen la obligación de rendir cuentas todas las personas que administran bienes de terceros y todos los que estamos sujetos a una autoridad que nos cuida, nos guarda, nos provee y nos sustenta. Amén. Eso nos incluye a todos y cada uno de nosotros. ¿A quién le debemos rendir cuentas? Debemos rendirle cuentas, cuando es el primero de los casos, al propietario de los bienes que estás administrando. Ese propietario, pues, tiene derecho a saber y tú le tienes que informar. Y en el otro caso, en el caso cuando estamos sujetos a una autoridad, pues debemos informarle a la autoridad que nos tiene bajo su cuidado. Amén. ¿Ok? ¿Qué más? Pues, ¿por qué? ¿Por qué debemos rendir cuentas? Y esto es muy importante. Hay muchos motivos para rendir cuentas, pero hoy vamos a hablar solo de tres motivos. El primer motivo es por transparencia. Transparencia, el propietario de los bienes que están siendo administrados o la autoridad que nos está cuidando necesitan saber puntualmente qué se está haciendo con sus bienes o qué nos está ocurriendo a nosotros. Si nosotros le ocultamos a la autoridad lo que está ocurriendo, la autoridad va a ignorar la decisión que tiene que tomar para nuestra protección o para la protección de sus bienes. ¿Lo puedes ver? ¿Ok? El segundo motivo
El segundo motivo, préstame atención, es muy importante. El segundo motivo es para mejorar. Para mejorar, cuando nosotros rendimos cuentas de la administración que estamos haciendo de lo que sea, cuando le informamos a nuestra autoridad, nosotros podemos identificar que hay problemas en nuestra actuación, que hay sesgos, que hay ignorancia, que hay cualquier problema que impida una buena administración. Así que cuando nosotros rendimos cuentas, somos capaces de ignorar, de identificar. Y cuando identificamos, podemos mejorar. Si estás tú administrando mal y puedes identificar por qué estás administrando mal, cambias de rumbo y comienzas a administrar de forma correcta. ¿Quiénes son administradores de empresas acá? Gloria a Dios, hay bastantes, ¿verdad que sí? Cuando tú rindes cuentas, puedes identificar y puedes cambiar tu administración. Es necesario. Y aquí, mis hermanos, eso es muy importante. Si tú no estás mejorando, si tú no estás avanzando, quiere decir que estás retrocediendo. No existe un punto medio e inocuo. Si tú no estás avanzando, quiere decir que estás retrocediendo. Ese es un principio financiero. Quienes sepan de finanzas lo pueden explicar mejor que yo, pero es un principio espiritual. Amén. Es un principio espiritual y muy importante. Creo que hace años acá en Casa Josué hubo un seminario que se llamaba precisamente así: el que no avanza, retrocede. Te sugiero que si puedes ver en la página web, lo busques y lo tomes, porque es muy interesante y es muy importante. Esto es muy importante. Si no estoy mejorando, quiere decir que estoy retrocediendo, y para eso sirve rendir cuentas. Y el último motivo, el tercero, que es el que más me interesa hoy, el tercero es para nuestra protección, para la protección del que está administrando bienes de terceros o que está siendo tutorado, ¿verdad? Es para protección la rendición de cuentas. ¿Por qué? Si yo estoy administrando mal bienes de terceros y estoy llevando los bienes para que se pierdan o que se destruyan, pero rindo cuentas y soy transparente y me doy cuenta de mi error, puedo tomar la decisión de cambiar de rumbo y mejorar. Pero si iba para allá, si iba para perder los bienes, iba a tener consecuencias, no solo en los bienes, también sanciones para mí por haber dilapidado los bienes de alguien más. Tiene consecuencias, ¿verdad? Si algún día te interesan las consecuencias legales, puedes llegar conmigo a mi despacho y te las explico. Y son graves, no son muy bonitas. Pero cuando tú rindes cuentas, puedes identificar y puedes cambiar de rumbo y te protege a ti de esas consecuencias. Amén. Por último, ¿para qué sirve o para qué es necesario la rendición de cuentas? Pues tiene un propósito, y el propósito es que el propietario de los bienes, la autoridad que nos está protegiendo, pueda tomar decisiones con respecto a sus bienes o a nosotros. Amén. Si tú tienes un hijo, te ponía el ejemplo hace un momento, si tú tienes un hijo que lo están acosando en el colegio y te informa, tú puedes tomar la decisión de hablar con el colegio, de cambiarlo de colegio o de hablar con los papás del niño o qué sé yo. Pero si tú lo ignoras, si tú no sabes, pues tu hijo va a seguir en esa misma circunstancia y no va a poder salir de su problema. Amén. Así que más que una obligación, la rendición de cuentas, mis hermanos, es una necesidad. Es una necesidad, al igual que todos los mandamientos del Señor. Más que una carga, los mandamientos del Señor son para nuestra protección. A veces parecen carga, a veces parecen difíciles, a veces parecen complicados, pero son para nuestra protección. Cuando tú tienes a tus hijos y les das una instrucción para su protección, especialmente en la adolescencia, y tus hijos no quieren seguir las instrucciones, ¿te ha pasado eso alguna vez? Ok, todos los que tenemos hijos adolescentes sabemos que es complicado.
pero tú estás tomando la decisión y le estás dando una indicación porque lo amas y lo quieres proteger. Él tal vez no lo entiende, ¿verdad? Tal vez no lo entiende, pero es para su protección. Al igual, todos los mandamientos del Señor son para nuestra protección. Y a veces no los entendemos, pero son para nuestro beneficio. Amén. Son para nosotros, para nuestra protección. Ahora, ya habiendo comenzado por explicar un poco la rendición de cuentas, vamos a ver, hoy sí, la cita base, la parábola de los talentos, pero desde la perspectiva de rendir cuentas, sabiendo que sí es una responsabilidad, pero más que una responsabilidad es una necesidad para nuestra protección. ¿Te interesa? Gloria a Dios. Pues veamos la cita base, que es la parábola de los talentos. Y vamos a comenzar con la primera parte que establece quiénes deben rendir cuentas. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 15. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, ¿quién es el reino de los cielos en esta parábola? Cristo, el Señor. El Señor es el reino de los cielos. Amén. ¿Lo puedes ver? Ok. ¿Y a quiénes dice que llamó la parábola? A sus siervos llamó, a sus siervos. Ok. Mis hermanos, ¿quiénes son sus siervos? ¿Quiénes? Amén. Nosotros, los que dijeron yo, 100 puntos. Nosotros dijeron, ¿verdad? Te lo voy a plantear de otra forma. ¿Quién eres tú en esa parábola? El siervo. Tú eres uno de esos siervos. Amén. Es contigo, ¿verdad? ¿Y qué les entregó? Sus bienes. ¿De quién eran los bienes? De él, del Señor, ¿verdad? Eso te entregó a ti. ¿Conforme a qué te los entregó? Conforme a tu capacidad. No te dio más, no te dio menos. Él te dio una capacidad exacta y lo que te dio a ti, te lo dio conforme a esa capacidad. No es que me dio mucho y no lo puedo manejar o me dio muy poco. No, te dio exacta, la cantidad exacta. Ahora, mis hermanos, quisiera preguntarles, ¿qué bienes te dio el Señor a ti? Esto tiene que contestarlo casa Josué. ¿Qué bienes te dio el Señor a ti? O también los hermanos de canción. A ver, pensemos, mis hermanos, ¿qué bienes te dio el Señor a ti? La vida, muy bien. ¿Qué más? El silencio. ¿Perdón? Sabiduría y conocimiento. ¿Qué más? La familia. ¿Qué más te dio? Trabajo. ¿Qué más te dio? Hijos. Muy bien. ¿Qué más te dio? Dones y talentos. Muy bien. Salvación. ¿Quién dijo salvación? Muy bien. 100 puntos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, hay muchas cosas que el Señor te ha dado. Te lo voy a resumir de esta forma. Todo lo que tú tienes, Él te lo dio. A Él le plació dártelo. Todo, absolutamente todo lo que tienes. Y no hay nada que tú tengas que Él no te lo haya dado. Tus papás, tus hermanos, tus hijos, tu familia, tu trabajo, el dinero, tu empresa, el ministerio todo lo que tú tienes es de Él. Amén. Todo. Él te lo ha dado todo. Ahora veamos, mis hermanos, la siguiente parte de la parábola para ver e identificar en nuestra vida qué es lo que el Señor nos quiere decir. Dice la siguiente parte de la parábola que se refiere a qué hemos hecho con sus bienes. Dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué hizo? Ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2.
Fíjate, el que recibió 5, hizo 5 conforme a ¿qué? A su propia capacidad. El que recibió 2, pues no dio 5, sino que dio 2. ¿Por qué? Porque fue conforme a su capacidad. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora quiero que te fijes muy bien en esto. En esta parábola solo hay 2 tipos de siervos. Solo 2, ninguno más, solo 2. Hay un tipo de siervo que ganó, que el dinero de su señor lo puso a trabajar y ganó más dinero. ¿Lo puedes ver? El de 5, 5, el de 2, 2. Ese es un tipo. Y el segundo tipo es un tipo de siervo que cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Amén. Solo hay 2. Y nosotros, cada uno de nosotros somos este o este. Amén. Tenemos que identificar en cuál estamos. Y para identificar en cuál estamos, yo quiero compartir contigo hoy unos bienes que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Y te voy a pedir que medites qué has hecho tú con esos bienes que el Señor te ha dado. Estos son universales, esos los tenemos absolutamente todos. ¿Amén? El primero es la santidad del Señor. Dice Levítico 22:32, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo el Señor, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo el Señor que os santifico. ¿Quién nos santifica, mis hermanos? El Señor nos santifica, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo el Señor. Mis hermanos, el día que cada uno de nosotros creyó en Jesús, el día que cada uno de nosotros confió en lo que Jesús hizo, el día que cada uno de nosotros le entregó su vida al Señor, que lo declaramos nuestro Señor y Salvador, el día que nacimos de nuevo, ese día el Señor te apartó para Él, te dio santidad. Esa santidad no es tuya, no la podemos ganar, no la podemos obtener, esa nos fue regalada y viene de parte del Señor. Pero yo te pregunto, ¿qué has hecho tú con la santidad que el Señor te ha dado a ti? ¿Qué haces tú con la santidad del Señor cuando estás viendo una película en el cine o en la tele y pues pasan imágenes que no convienen, que no edifican, que pues no son para nuestro bien, que nos pueden inclusive esclavizar? ¿Qué haces tú? ¿Te quedas ahí viendo o guardas la santidad del Señor? ¿Cuál de las dos haces tú? ¿Qué haces tú cuando estás escuchando una conversación donde se están hablando chismes? ¿Te quedas tú ahí escuchando y eres partícipe del chisme o te apartas y guardas la santidad del Señor? ¿Qué haces tú con la santidad del Señor cuando el enemigo te tira dardos envenenados? Amén, pensamientos impuros que ofenden la santidad del Señor. ¿Qué haces tú? ¿Te apartas o dejas que echen raíces esos pensamientos? ¿Qué haces tú cuando vas a una reunión donde todos son inconversos y están teniendo conversaciones que hieren la santidad del Señor? ¿Te quedas ahí y eres partícipe de la conversación? ¿Escondes la santidad del Señor o das testimonio? Como bien nos decía nuestro hermano Marco Antonio, das testimonio de la santidad del Señor, das testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida y te apartas de lo que no conviene. ¿Cuál de los dos eres tú? Amén. ¿Lo puedes ver? Llevas 100 puntos. Gloria a Dios. Vamos a ver el siguiente. El siguiente, mis hermanos, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, el Señor sabe de antemano que nosotros nos vamos a equivocar. Amén. Una cosa es andar en el pecado, amén, y una muy diferente es equivocarnos.
Todos los que estamos acá nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando. ¿Ok? Creo que eso está clarísimo. Creo que todos podemos dar testimonio de eso. Pero la pregunta, mi hermano, es, o mejor dicho, lo que nos ha regalado el Señor es su misericordia. Él dio a lo mejor del cielo, a su Hijo Jesucristo, a su complacencia, la dio en propiciación de nuestros pecados. Fue a la cruz del Calvario a derramar hasta la última gota de sangre para que hubiera provisión de sangre, para que cuando nosotros nos equivoquemos, nosotros podamos ir con el Señor y pedirle perdón. Qué misericordia tan grande, ¿sí o no? ¿Quién ha disfrutado de la misericordia del Señor? Es una maravilla su misericordia. Pero fíjate lo que dice: si confesamos nuestros pecados. Y cuando nos equivocamos, mis hermanos, su Santo Espíritu que está con nosotros nos recuerda y nos hace ver, o su palabra, o tal vez un hermano nos hace ver. ¿Y qué haces tú? Tienes dos alternativas: una, confesar tu pecado, y la otra, esconder tu pecado. ¿Te recuerdas de Acán, que escondió su pecado ahí en su tienda? Los que no sepan, es aquel que allá en Jericó se robó un anatema, una cosa que estaba dedicada para ser destruida, y se lo quedó porque le gustó y escondió su pecado y trajo muchos problemas. ¿Te recuerdas de la historia? ¿Qué haces tú con tu pecado? ¿Lo escondes como Acán o vas con el Señor y le confiesas tu pecado? Amén. Es su misericordia de la que estamos hablando. Él te regaló su misericordia y tú tienes dos alternativas: recibir su misericordia y disfrutarte en ella, o esconder, cavar en la tierra y esconder. Amén. Vamos con el siguiente. Dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, escucha esto, heredero de todo. ¿Constituyó qué? Heredero de todo. Él lo va a recibir todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ¿dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Según lo que nos expresa aquí el autor en Hebreos, el autor de Hebreos, dice que Dios nos habla por medio de todo, nos habla muchas veces y de muchas maneras. Y mis hermanos, sí, el Señor nos habla en todo y por medio de todo. Él nos habla a través de cada situación, de cada problema, de cada enfermedad. Él nos habla a través de cada relación. Nos habla con la naturaleza, con toda su creación. Tiene un mensaje con los cielos. ¿Has visto los cielos hoy? Tiene un mensaje con eso. Tiene un mensaje. Él te puede hablar a través de una película. Él te puede hablar a través de un mensaje en la parte de atrás de una camioneta. Él te puede hablar de muchas maneras, de todas las maneras. Hubo uno que le habló a través de un burro. De todas las maneras Él te puede hablar. Pero quiero que te fijes que la Biblia, la palabra de Dios, es como que fuera la clave decodificadora de su mensaje. Si tú lees la palabra de Dios y estudias la palabra de Dios y meditas la palabra de Dios, tú vas a entender el lenguaje de Dios, el mensaje. Hay un mensaje, hay un idioma en la palabra de Dios específico para ti. Específico, hay un idioma entre tú y Él. Solos tú y Él, ahí en la palabra de Dios. Él te dice. Pero si no leemos la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, si no meditamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber? Cuando lees tú la palabra de Dios, la palabra de Dios te lee a ti y te escudriña y te discierne y te redarguye y te transforma.
Pero nosotros, eso te lo regaló el Señor. A todos los que estamos acá nos regaló su palabra. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con su palabra? ¿Será que cavamos un hoyo en la librera y la guardamos ahí? O tal vez la exhibimos, pero no la leemos, no la estudiamos, no la meditamos. Pues es como que la estuvieras escondiendo. Solo hay dos tipos, mis hermanos. Solo hay dos tipos. Y lo importante es que podamos identificar en cuál de los dos estamos nosotros. Amén. Estos son solo algunos bienes que el Señor te ha dado. Algunos. Hay muchísimos más. Él te dio su Santo Espíritu. Amén. Él te dio congregación. Voltea a ver aquí a los que están acá. Esa es la congregación que el Señor te ha dado. Amén. Te dio dones para servir. Te dio ministerio acá para servir también. Él te ha dado tu trabajo, tu familia, todo. Pero estos tres me sirven a mí de parámetro para ver si estoy administrando bien estos tres. Creo que puedo estar administrando bien los demás. Pero si estos tres que acabamos de platicar los tengo escondidos y los cavé un hoyo y no los estoy poniendo a producir, entonces me deja muchas dudas de qué estoy haciendo con los demás bienes que el Señor me ha dado. Amén. ¿Lo puedes ver? Gloria a Dios. Pues sigamos con la parábola. La siguiente parte de la parábola es cuál es el resultado de nuestra administración. Continúa el versículo 19 y 20. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Quiero que te fijes en lo que está en rojo. Dice que el Señor de los siervos, cuando regresó, arregló cuentas con ellos. Y esto es bien importante, porque si estás pensando que tú no vas a arreglar cuentas con el Señor, déjame decirte que no, sí vas a arreglar cuentas con el Señor. Todos y cada uno de nosotros vamos a responder cuentas con el Señor de todo lo que nos ha dado. Pues esto es muy importante, mis hermanos, no podemos obviarlo. Vamos a rendir cuentas. ¿Quieres tú salir aprobado en esas cuentas? ¿O no quieres salir aprobado? ¿Quién quiere salir aprobado? Amén, gloria a Dios. Pues veamos, continuemos viendo la parábola sobre el resultado de nuestra administración. Su Señor le dijo: bien, buen siervo, fíjate la palabra, y fiel, y quiero que subrayes en tu corazón, fiel, esa es la palabra más importante, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llamando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Antes de pasar a este que le fue entregado 2, quiero que te fijes al que le fueron dados 5 talentos. Él fue el que recibió más talentos, ¿sí? ¿Te recuerdas? 5, 2 y 1. Él fue el que recibió más. Pero mira lo que le dice su Señor: sobre poco ha sido fiel. O sea, eso mucho que nos parecía el que fue el que más recibió, en realidad es poco. Y aquí hay una cosa muy importante. Hay 4 cosas ahí que tenemos que fijarnos. La primera es la fidelidad. Lo que está evaluando el Señor de los bienes es la fidelidad, buen siervo y fiel. La segunda es que a pesar que a él le fue entregado mucho, o fue el que le fue entregado más, eso era poco lo que le fue, aunque era el que recibió más, fue poco. Eso es importante porque en la tercera dice: sobre mucho te pondré. Y ese mucho, ¿qué querrá decir? Si el que más recibió poco, ¿qué querrá decir mucho? Y tiene que ver con la cuarta cosa. Dice: entra en el gozo de tu Señor. ¿Quieres entrar al gozo de tu Señor? No los escucho muy convencidos. Si queremos entrar al gozo de nuestro Señor, esa es la meta, mis hermanos, entrar al gozo de nuestro Señor. Eso es lo mucho. Todo lo que tenemos es poco en comparación de la alegría que va a ser cuando estemos en el gozo de nuestro Señor. Al que le fue entregado 2, le dijo lo mismo. Su Señor le dijo: bien,
buen siervo y fiel. Esta palabra, fiel, es muy importante. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el primer tipo de siervo, el que hizo lo que tenía que hacer, el que fue aprobado. Ahora veamos al otro tipo de siervo. Este es Mateo 25, 24 y 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Antes de continuar, quiero que te fijes. Aquellos le dieron a su señor lo que habían recibido más lo que habían producido. Este no produjo nada y también lo que le fue dado lo tiene que entregar porque es del Señor. Amén. Todos vamos a tener que entregar lo que Él nos ha dado. Todos. Y vamos a entregar absolutamente todo lo que Él nos ha dado. Pero hay dos alternativas. O le entrego habiendo ganado, habiendo producido mucho fruto, o la entrego sin haber hecho lo que tenía que hacer. Solo dos. A este que le dijo, su señor le dijo: siervo malo y negligente. Fíjate la palabra, te voy a pedir por favor que te fijes en las palabras. Negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Antes de continuar, mis hermanos, ¿será que el Señor aquí nos está hablando de dónde depositar nuestra plata en el banco? ¿Será que nos está hablando de tasas de interés? ¿Verdad que no? Nos está hablando de otra cosa. Yo creo que te fijes de qué nos está hablando. Continuó el Señor y dijo: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que esto de echarle en las tinieblas de afuera, pues es algo misterioso. No, ningún misterio. Echarle en las tinieblas de afuera. Pero quiero que te fijes en los elementos que ya habíamos platicado. ¿Te recuerdas cuántos tipos de siervos hay? 2. Un tipo de siervo que era fiel, ¿te recuerdas? Y este otro tipo que era negligente. ¿Ok? ¿Lo puedes ver? Ahora, ¿cuál será el antónimo de fiel? Desleal. Desleal es el antónimo de fiel. O sea que hay un tipo de siervo que es fiel y hay un tipo de siervo que es desleal. Y la otra palabra era negligente. ¿Cuál es el antónimo de negligente? Diligente. Es decir, hay un tipo de siervo que es diligente y otro tipo de siervo que es negligente. Y ahorita vamos a ver de qué nos está hablando el Señor. ¿Te recuerdas tú de algún personaje en la Biblia que recibió un bien del Señor y que fue desleal en su manejo y fue echado fuera? Saúl, ¿quién más? Hay muchos. Adán, muy bien. Te voy a poner uno que para mí es el que nos está hablando el Señor. Es Luzbel. Luzbel le fue entregada una gloria. ¿Te recuerdas quién es Luzbel? Le fue entregada una gloria. Y Luzbel intentó usurpar la gloria que le había sido dada para sus propios propósitos. ¿Te recuerdas de eso? Eso es ser desleal. Y fue echado fuera. Amén. Fue echado fuera. ¿Por qué? Porque quiso usurpar el bien del Señor. Lo quiso usar para sus, esto es muy importante, para sus propios
propósitos, para su propia gloria. Por el contrario, Jesucristo, Él siendo igual a Dios, no encontró esto como a cosa que aferrarse. ¿Ven? Él, Jesucristo, Él se humilló a sí mismo, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Cristo fue exaltado. ¿Te recuerdas que lo mirábamos hace un momento? Él va a heredarlo todo. Está sentado a la diestra del Padre. Él es la autoridad. ¿Por qué? Porque Él fue fiel en la misión que le fue encomendada. Amén. Así que acá el mensaje que nos está dando el Señor, mis hermanos, es muy importante. El Señor quiere que tú identifiques. Hay dos tipos de siervos. Hay un siervo que fue fiel, hay un siervo que fue diligente. Ese siervo es Jesucristo. Y hay un siervo que fue desleal. Y ese siervo desleal, el siervo fiel dice que va a entrar al gozo de su Señor. Y el siervo desleal va camino de muerte, afuera en las tinieblas, dice, en las tinieblas de afuera. Mis hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Y aquí viene lo que el Señor nos quiere decir hoy. El Señor lo que quiere es que tú examines cómo está tu vida y que tú mires cuál de los dos se está manifestando en tu vida. Se está manifestando Jesucristo. Si se está manifestando Jesucristo, déjame decirte que quiere decir que eres fiel. Y si estás siendo fiel, pues vas a ser diligente, porque los bienes que estás administrando no son tuyos, son de Él. ¿Lo puedes ver? Pero si tú estás siendo negligente con los bienes que el Señor te administró, especialmente con los que acabamos de hablar, es porque estás siendo desleal con el Señor, al igual que Satanás. Y ese camino va para muerte, va a las tinieblas de afuera. Solo hay dos caminos, mis hermanos. ¿Te recuerdas que te decía? El que no avanza, retrocede. Si tú estás caminando en fidelidad, estás creciendo, estás haciendo lo que debes de hacer, entonces estás siendo diligente y vas camino a entrar al gozo de tu Señor. Por el contrario, si nosotros somos negligentes y no nos ocupamos de estas cosas, no le ponemos la importancia que tienen estas cosas, si menospreciamos estas cosas, estamos siendo negligentes. ¿Por qué? Porque estamos siendo desleales con los bienes que el Señor nos dio. Los estamos usando para nuestro beneficio y no para lo que fueron creados, que es para darle gloria a Él. ¿Lo puedes ver? Gloria a Dios. Ahora, ¿será que el Señor necesita hacer una rendición de cuentas nuestra para saber lo que hay en nuestro corazón? No necesita, Él ya sabe. Yo necesito, ¿te recuerdas? La necesidad de rendir cuentas. Él no necesita, Él ya sabe, pero Él dejó esta parábola para que nosotros sepamos y podamos evaluar, estoy siendo diligente, me estoy encaminando al gozo de mi Señor, o por el contrario, no, yo estoy aquí inocuo y ya alcancé salvación y ya no. En ese caso, mi hermano, lo más probable es que estás retrocediendo y estás utilizando los bienes del Señor para tus propios propósitos, a la imagen de Satanás, y la meta de este camino son las tinieblas de afuera. Amén. ¿Puedes ver la necesidad de rendir cuentas? Ok, yo quiero compartir contigo una herramienta que el Señor nos ha dejado en su palabra para poder nosotros pues cambiar, si veamos de mal camino, cambiar nuestro camino. Quiero compartir contigo una herramienta que ha sido para mí de mucha bendición, que me ayuda a saber cómo estoy caminando. Y pues el ejemplo que traía es cuando tú estás llevando una materia en la universidad o en el colegio, qué sé yo, te recuerdas que hay un examen final, ¿sí? Te recuerdas que hay un examen final y ese examen final evalúa todo lo que hiciste en el transcurso,
Pero antes del examen final hay unos exámenes parciales, ¿te recuerdas? Hay unos exámenes que te examinan antes y pues tú puedes ver, no hombre, yo no le atino a mate, ¿verdad? Sí, tengo que estudiar más, yo no le atino a biología, yo no le tengo que meterle porque no. ¿Qué te decían los exámenes parciales? Te decían dónde está tu falencia, te decían dónde necesito ayuda, dónde tengo que buscar que alguien me ayude. Amén. Pues igual, este va a ser el examen final, pero el Señor nos ha dejado unos exámenes parciales que son de gran bendición para nuestra vida, y si los pones en práctica, creo que te van a servir para ver para qué lado estás caminando. El primero es confesar nuestros pecados, mis hermanos. Dice Proverbios 29:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto, mis hermanos, no solo es con los pecados. Cuando tú vas con el Señor a confesarle tu pecado, puede ser que el Espíritu Santo te haya redarguido, puede ser que estás leyendo su palabra y te des cuenta, puede ser que un hermano te diga y te des cuenta, y vas con el Señor y le pides perdón. Él es fiel y justo y te limpia, amén, y te transforma. Cuando tú recibiste a Cristo, tú le entregaste tu pecado y Él a cambio te entregó su naturaleza, su santidad. Ese es el mejor negocio que he hecho yo en mi vida, mis hermanos, y te puedo asegurar sin ninguna duda que es el mejor negocio que has hecho tú en tu vida. Así que en nuestro caminar, si nosotros confesamos nuestros pecados, vamos con el Señor y le rendimos cuentas, Él te va a perdonar, y a cambio de tu pecado, Él te entrega la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Amén. Y no solo tu pecado, tú puedes ir y confesarle tu necesidad. Tú puedes ir con Él y confesarle tu enfermedad, tu limitación, tu imposibilidad. Y Él a cambio es misericordioso y te da la naturaleza de Cristo. Pero para eso, mis hermanos, hay que tomarnos un tiempo. No es un negocio como que vas a McDonald's de comida rápida. No, es tomar una relación con Jesucristo, una relación en la cual tú miras cómo es Él, en la cual tú miras su fidelidad, en la cual tú miras su diligencia. Y cuando lo ves a Él y te ves a ti, te das cuenta que es lo que necesitas y haces este intercambio. Amén. Esa es una gran herramienta, es rendir cuentas todos los días de todo lo que nos pasa en el día. ¿Te recuerdas cuando hablábamos de nuestros hijos? Si tienen problemas y todos los días van contigo y te explican qué problemas tienen, pues tú los puedes ayudar. Pero si tú no les dices y lo escondes, si Él no te dice y lo escondes, ¿qué pasa? Pues que tú no los puedes ayudar. Lo mismo con el Señor. Él quiere ayudarte. Su deseo es que tú entres a su gozo. Eso es lo que Él quiere, y nos está dejando esta herramienta maravillosa para que nosotros hagamos exámenes parciales y podamos ver, sí, tengo falencia acá, tengo necesidad acá, me equivoco en esto. Señor, necesito tu ayuda, necesito que me transformes. Amén. Pero no solo eso, mis hermanos, no solo confesarle a Dios. Dice también Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mis hermanos, cuando nosotros le confesamos al Señor nuestros pecados, somos perdonados. Pero cuando vamos con alguien más y hablamos de nuestro pecado, también somos sanados. Tenemos esta facultad de exhibir nuestro interior con alguien más, y cuando lo sacamos a la luz, ¿sabes qué pasa? Hay una obra del Espíritu Santo en tu vida y eres sanado de esa falencia. Cuando vamos con alguien más, es importante, es necesario. ¿Quiénes de los que estamos acá estamos casados? Gloria a Dios. Deja tu mano. Los que estamos casados, tu cónyuge está en este mismo camino. ¿Sí? Ok. Pues tu cónyuge es la primera persona con la que puedes ir.
es la persona que más cercana a ti te ama y te quiere proteger. Tú quieres proteger a tu cónyuge, quieres que no le pase nada, quieres que le vaya bien, pues tu cónyuge igual. Puedes ir con tu cónyuge y contarle todo, contarle tu día, contarle tus problemas, contarle tus pecados, contarle tus falencias, y va a orar por ti y tú por tu cónyuge. Amén. Dime si no es una herramienta maravillosa. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando lleguemos al examen final, a la rendición de cuentas, podamos llegar a la imagen de Cristo y ser aprobados. Esto es de permanencia, mis hermanos. Permanecer en Cristo quiere decir exhibir nuestro interior para recibir lo que necesitamos. Amén. Y aunque tengas cónyuge, pero si no tienes, también puedes acudir con algún hermano de la congregación. Aquí en Casa Josué hay muchos hermanos que han sido equipados con dones específicos. ¿Para qué? Para darte consejería. Amén. Para darte consejería, te escuchan, te dan un buen consejo, van a orar por ti, van a estar pendientes de ti. No te voy a decir quién es, pero mi consejero, 100 puntos, ¿verdad? Tú tienes consejero, buscas con qué aconsejarte, o como el siervo aquel, escondes tus clavos, ¿verdad? No rindes cuentas. Esto, mis hermanos, es el indicativo. Este es el indicativo en qué camino estoy yendo. ¿Quieres tú entrar al gozo de tu Señor? Gloria a Dios. ¿Te gustaría, mi hermano, mi hermana, te gustaría ponerte a cuentas con Dios en este momento? Amén. Pues oremos entonces. Te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tus ojos. Cierres tus ojos, dejes de lado toda distracción. Olvídate de toda distracción y ahí donde estás, mira a Jesucristo en la cruz del Calvario, dando hasta la última gota de sangre por ti, dando su vida por ti y buscando que tú lo busques a Él buscándote a ti para llevarte al gozo de tu Señor. Padre Santo, Padre Eterno, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor. Nos presentamos y te damos gracias. Te damos gracias primeramente por tu salvación, Señor. Esa salvación que te ha placido a ti regalarnos a nosotros. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias también, Padre bueno, por la santidad que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra, por tu Espíritu, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por esta parábola, Señor, que nos muestra lo que tú quieres que sepamos. Como Padre diligente que nos ama, nos quieres enseñar lo mejor, Señor, para llevarnos de regreso contigo. Muchas gracias, Padre. Señor, sin embargo, también queremos reconocer delante de ti. Queremos reconocer, Señor, nuestro error. Queremos reconocer nuestra negligencia, Señor. Queremos reconocer delante de ti nuestra deslealtad, Padre. Hemos querido usar tus bienes para nuestros propósitos, Señor, para disfrutar de ellos en el tiempo, sin ver que son tus bienes, Señor, y que nos los has dado para que sean multiplicados. Reconocemos nuestra falla, nuestro error, Señor, nuestro sesgo delante de ti. Y te clamamos, Padre, te clamamos que nos muestres tu camino, Señor, que nos muestres, Padre, que nos disciernas, que nos redargullas, Señor, lo que está de más o de menos en nuestro corazón. Sobre todo clamamos, Señor, que pongas fidelidad en nuestros corazones, Señor. Por favor, Padre, pon fidelidad en nuestros corazones para ser diligentes con tus cosas, Señor. Oh, mi Dios, para ir por el buen camino, para llegar a la meta y deleitarnos contigo, Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria. Bendito seas, Señor.